En tal sentido, este modelo de resultados estocástico que vamos a estar desarrollando, para ello debemos tener previamente instalado lo que es la herramienta Crystal Ball, ¿no? Un paso previo, cuando instalamos Crystal Ball, debemos verificar básicamente que en nuestro escritorio o en alguna parte de nuestro ordenador tengamos correctamente instalado. De hecho, nos va a aparecer como la imagen de una bola de cristal. Y por otra parte, también debemos apreciar que en nuestro archivo en Excel esté debidamente configurado a través de opciones en la sección de complementos. Tendremos que verificar de igual manera que esté habilitada la opción de Crystal Ball. Básicamente tenemos que verificar de que esta opción esté disponible en nuestro archivo en Excel y que vamos a realizar todas las operaciones a través de esta herramienta. Y para ello, con ánimos de verificar que la herramienta de Crystal Ball esté correctamente instalado, tendremos que tener una pestaña que nos señale Crystal Ball. Esto nos va a permitir realizar el análisis de modelación financiera estocástica. Vamos a iniciar básicamente explicando la diferencia del modelo financiero determinístico y modelo financiero estocástico. Este modelo financiero se llama modelo de resultados porque básicamente consiste en un estado de ganancias y pérdidas proyectado en 5 periodos hacia adelante. Recordemos un poco que los modelos financieros constan de lo que son variables de entradas o supuestos, ¿no es cierto? Donde tenemos parámetros. Procesos en la cual tenemos un año base, usualmente es el último año observado. En este caso tenemos el estado de ganancias y pérdidas para el último año observado. Y tenemos variables de salida que es la rentabilidad, la utilidad neta como porcentaje de las ventas, ¿no? En este caso es una proyección constante de rentabilidad en términos de las ventas. Y en nuestros procesos tenemos 5 años de proyección para la utilidad y para el estado de ganancias y pérdidas. ¿Cuáles son las variables de entradas que tenemos? Tenemos las ventas iniciales, tenemos una tasa de crecimiento en las ventas, que se espera de que para los próximos años sea del 5%. De igual manera tenemos un costo de ventas en términos de ventas del 30%, el IVA representa el 13% de las ventas, el gasto de administración representa el 55% de las ventas, el gasto en investigación y desarrollo representa el 10% de las ventas, otros ingresos operativos sobre ventas que representa el 15%, otros gastos operativos que representa el 10% y la tasa impositiva a las utilidades. Recordemos que para poder fijar estos parámetros hay varias formas de hacerlo, ¿no? Uno puede hacer la más tradicional es a través de análisis financiero histórico, lo cual muchas veces es limitado.
toda vez de que el futuro no necesariamente va a ser igual que el pasado, ¿no? De hecho, como hemos mencionado en alguna sesión previa, la variable más importante es el crecimiento en las ventas y esto debe ser en función de lo que se espera de la empresa en el tiempo, de lo que se espera en función del sector, en función de lo que se espera hacia adelante sobre la economía. Otros parámetros sí podemos tomarlo como razones históricas, por ejemplo, de estados financieros históricos, o inclusive también podríamos considerarlo con base a cuál es el objetivo de la empresa, lo deseado, con base también en, por ejemplo, un promedio de la industria, un benchmark, o inclusive indicadores que la empresa desee tener en el tiempo, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos para poder establecer estas variables de entrada. Entonces, para construir un modelo financiero estocástico o realizar una simulación de Monte Carlo, lo primero que debemos realizar es el modelo financiero determinístico. Este es el primer paso importante. Luego, ¿cuál es el segundo paso importante? El segundo paso importante es a partir del modelo financiero determinístico, que es exactamente igual al que hemos explicado, vamos a incluir supuestos no paramétricos o supuestos estocásticos. Y esto involucra dos elementos importantes. El primero, el establecimiento de distribuciones estadísticas a las variables de mayor variabilidad, valga la redundancia. Y desde luego, una vez que hemos definido las distribuciones estadísticas, asumir lo que son los parámetros en el cual nuestros supuestos o variables de entrada se van a mover de forma aleatoria, ¿no? En tal sentido, vamos a asumir de que la tasa de crecimiento en las ventas, que tiene un valor determinístico del 5%, va a asumir una distribución de tipo beta-PER, donde se va a mover en un mínimo del 10% en un valor más probable o promedio esperado del 5%, conforme a nuestro modelo determinístico, y un valor máximo del 8%, ¿no? De igual manera, otro supuesto que vamos a asumir es el costo variable en términos de venta. Este costo variable en términos de venta, de igual manera, permítame un momentito. Este costo variable en términos de venta, de igual manera va a tener un valor determinístico del 30%, el cual se va a mover en una distribución triangular. Esto significa un valor mínimo del 20%, un valor más probable del 30% y un valor máximo del 45%, ¿no? Entonces estamos dando aleatoriedad al supuesto determinístico. Por otra parte, también tenemos lo que es el gasto de administración como porcentaje de las ventas, el cual va a tener una distribución normal con un valor más probable, un valor esperado del 55% y una desviación estándar del 5% respectivamente. Otras variables que también tenemos de manera aleatoria es otros ingresos operativos, que va a tener una distribución uniforme con un valor mínimo del 8% y un valor máximo del 20%. Luego tenemos lo que es, de igual manera, otros gastos operativos en términos de ventas, el cual va a tener un valor determinístico del 10% y un intervalo aleatorio con distribución uniforme entre el mínimo del 5% y el máximo del 15%. ¿No? Básicamente estos son es la primera definición y diferenciación que hacemos en relación con el modelo financiero determinístico.
El siguiente paso que debemos hacer acá es determinar o fijar en Crystal Ball nuestras variables aleatorias. Para ello nos vamos a ir a Crystal Ball y vamos a situar el cursor en la primera variable estocástica donde vamos a definir su puesto. Y aquí vamos a seleccionar una distribución de tipo beta-PERT. En esta distribución beta-PERT vamos a seleccionar el valor mínimo, que corresponde al menos 10%. Vamos a seleccionar el valor más probable, que corresponde al 5%. Y finalmente vamos a seleccionar el valor máximo, que corresponde al 8%. Entonces, de esta manera, nuestra variable tasa de crecimiento en las ventas de forma aleatoria se movería bajo esta área con color verde, ¿no? Luego, después de esto, damos la opción de ingresar. Y seleccionamos OK. Entonces, ahora sí tenemos la distribución aleatoria que tendría esta forma con un sesgo hacia la izquierda. Seleccionamos OK. Cuando nuestra variable de entrada estocástica ha sido correctamente ingresada, nos cambia al color verde. Vamos a hacer el mismo caso para lo que es la segunda variable de entrada estocástica, que es costo de venta en términos de venta. Situamos el cursor donde nos señala 30% y ponemos definir su puesto y vamos a seleccionar una distribución de tipo triangular. ¿Cuál es el valor mínimo que vamos a poner? El valor mínimo que vamos a poner es 20%. El valor más probable, que corresponde a 30%. Y la distribución máxima, que corresponde a 45%. ¿No? Entonces, esta variable de manera aleatoria se va a mover en esta área y tenemos aquí miles de posibles escenarios. Por lo tanto, damos OK. Hemos ingresado nuestra segunda variable aleatoria. La tercera variable aleatoria que vamos a añadir es gasto de administración en las ventas, la cual va a tener una distribución normal. Nos vamos a su puesto y definimos distribución normal, la primera. En la distribución normal vamos a seleccionar un valor promedio, un valor esperado, y vamos a seleccionar, por otra parte, una desviación estándar. En este caso va a ser del 5%. Y damos OK. Un siguiente paso que hacemos, bueno, es incorporar las dos últimas variables aleatorias, que es otros ingresos operativos en términos de venta, que va a tener una distribución uniforme con un valor mínimo del 8% y un valor máximo del 20%. Seleccionamos OK. Y finalmente seleccionamos otro supuesto o variable de entrada estocástica, que va a ser otros gastos operativos. De igual manera, con distribución uniforme. Seleccionando el valor mínimo del 5% y seleccionando el valor máximo del 15%.
Bien, entonces de esta manera hemos ingresado lo que son nuestras variables. De esta manera hemos ingresado nuestras variables de entrada estocásticas. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es definir cuáles son nuestras variables de salida estocásticas, que en Crystal Ball se llama previsión. Aquí vamos a manera de ejemplo, vamos a definir dos variables de salida estocástica. La primera variable va a ser la utilidad neta. La utilidad neta en términos monetarios, ¿no? En términos de dólar, variable de salida. Y de igual manera vamos a tomar como variable de salida estocástica. Como variable de salida estocástica, lo que es la rentabilidad, pero esta vez ya no expresado en términos monetarios, sino expresado en porcentajes, ¿no? Aquí algo que debemos tomar en cuenta es la precisión en los resultados. ¿Qué tanta variabilidad podemos aceptar para nuestras variables de salida estocástica? Para ello vamos a utilizar un criterio que es una variabilidad del 5%. En los resultados podemos seleccionar de forma inclusive, si queremos trabajar con mayor precisión, otros valores como el 3% o inclusive el 1%, ¿no? Para poder elegir estos niveles de precisión tenemos muchas veces que realizar más simulaciones. Por ejemplo, si nos fijamos en el último año, donde tenemos una utilidad de $29,650, si asumimos una variabilidad del 5%, es decir, que nuestros resultados estocásticos pueden variar en 5%, en términos monetarios, podríamos estar hablando de una variabilidad de $1,482, ¿no? Es decir, de que de forma estocástica esta podría ser la variabilidad permitida, $1,482. Si hablamos de una variabilidad, por ejemplo, del 5% sobre el 15%, esto sería una variabilidad de forma aproximada del 1%, ¿no? Una variabilidad del 1%, es decir, de que nuestra rentabilidad podría variar más o menos 1%, ¿no? Esta sería la variabilidad más menos. Esto es importante, definir cuál es la variabilidad. Y para poder, si queremos mayor precisión, podríamos, en vez de emplear el 5%, podríamos emplear el 3% o el 1% respectivamente. Luego, lo siguiente que debemos hacer es definir las variables de salida, que son estocásticas. Y vamos a hacer referencia a lo que es los 5 años de proyección en el estado de resultados. La utilidad neta vamos a tener variables estocásticas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la primera. Nos vamos a Crystal Ball. Y esto se conoce como definir pronóstico. Definir pronóstico. Situamos el cursor en definir pronóstico en el año 1. Le vamos a llamar year 1. Aquí debemos fijar cuál es la unidad de medición de nuestra variable. ¿Está medida en términos monetarios o está medida en dólares? En nuestro caso en particular, la utilidad neta está medida en dólares, ¿no? Y vamos a fijar una precisión
Y esta precisión vamos a especificar en la media que vamos a tener una variabilidad del 5% sobre el pronóstico. Esto es 1482 de forma redondeada como unidades absolutas. ¿Ok? Y de igual manera damos OK. Entonces, como ha cambiado el color celeste, esto significa de que la variable de precisión o la variable de salida estocástica ha sido correctamente introducida. Entonces, este formato podemos copiarlo y podemos pegarlo para los años 2, 3, 4 y 5 con la opción de pegar. Algo que tendremos que verificar manualmente es cambiar el nombre en la definición del pronóstico. Haciendo clic en la celda del año 2, nos va a aparecer el nombre año 1. Vamos a cambiar por year 2. Vamos a cambiar manualmente la definición del pronóstico por year 3. Vamos a cambiar la definición, el nombre en el pronóstico por year 4. Vamos a cambiar el nombre en la definición del pronóstico por year 5. Year 1, year 5, ¿no? Entonces, hemos actualizado correctamente y definido los nombres. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, es definir una segunda variable de salida estocástica. Ya no va a ser la utilidad neta medida en dólares, sino ahora va a ser la rentabilidad, pero expresada en porcentaje de las ventas. En este sentido, voy a situar el cursor en el año de proyección 1 y me voy a definir pronóstico. Y aquí vamos a poner rentabilidad 1. Okay. Rentabilidad 1. ¿Cuál es la unidad? Ahora, mi unidad de medida no está medida en términos de unidades monetarias, sino está expresada en porcentaje. Esto es, tenemos que tener cuidado con esto. Y por otra parte, en la precisión vamos a especificar la precisión va a ser del 1%. ¿No? Podemos poner 1%, que es... Y damos OK. Una vez que ha cambiado el color, podemos copiar este formato y pegarlo para los años siguientes. Desde luego, aquí vamos a tener que especificar nuevamente el nombre que sea rentabilidad 2. Usamos el cursor, definimos con el nombre de rentabilidad 3. Significa la rentabilidad del año 3. Rentabilidad del año 4. Y rentabilidad del año 5. De hecho, también podemos señalar, en vez de poner year 1, acá podemos cambiarle el nombre para poder identificarlo como utilidad neta, año 1. Utilidad neta, año 1. Vamos a cambiar el nombre a utilidad neta 2. Vamos a cambiar el nombre a utilidad neta 3. Y vamos a cambiar el nombre a utilidad neta 4.
y vamos a cambiar el nombre a utilidad neta 5. ¿No? Utilidad neta del año 5. Bien, en tal sentido, hemos definido las variables de entrada, hemos definido las variables de salida, unas en términos monetarios, otras en porcentaje. El siguiente paso que vamos a realizar es ejecutar la simulación de Monte Carlo. Para ello nos vamos a ir a preferencias, en preferencias de ejecución, en preferencias de ejecución vamos a ir a iteraciones. La cantidad estándar de iteraciones o de simulaciones es de 10.000 escenarios. Acá podemos, lo mínimo que se sugiere son 5.000. Lo más utilizado es 10.000. También hay 20.000, 30.000 iteraciones, que eso son es similar a decir escenarios. Vamos a construir la muestra. Vamos a comenzar con un mismo valor semilla. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3 para tener el mismo valor de simulaciones y la misma generación de secuencia de números aleatorios. A eso se refiere valor semilla. Hay dos métodos de muestreo. Uno que es el más aleatorio, que es el de Monte Carlo, y otro que es más uniforme, que también es llamado hipercumulativo, ¿no? Luego vamos a poner velocidad. Vamos a poner velocidad normal o podemos poner velocidad extrema. Y de forma default vamos a tener opciones y estadísticas, ¿no? Entonces, de esta manera damos, ok. Damos OK. Y podemos comenzar a realizar las simulaciones. Podemos hacerlo paso a paso. Obviamente no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo paso a paso, imagínense 10.000 iteraciones. Y lo más recomendado es dar iniciar, ¿no? Pero para que ustedes vayan viendo cómo cambian las simulaciones, vamos haciendo una simulación. Esto significa de que nuestras variables de entrada van cambiando y desde luego también nuestras variables de salida también van cambiando. Para culminar toda la simulación tenemos que irnos a iniciar. Bien, aquí tenemos una imagen. Nos pueden salir distintos resultados. En mi caso en particular, nos dice que de 10.000 escenarios planteados, se alcanzó la precisión en la variabilidad alcanzada en 6.123. Podemos tener alguna diferencia y de acá podemos ir a lo que es ya nuestros gráficos. Vamos a analizar primero lo que es la utilidad neta del último año y vamos a analizar también lo que es la rentabilidad del último año. Para ello nos vamos a ir a gráficos. En gráficos vamos a ver gráficos de pronósticos. Y vamos a abrir, por ejemplo, lo que es la rentabilidad del último año. ¿Y qué es lo que visualizamos acá? Esta es la rentabilidad, perdón. Nuevamente gráficos, rentabilidad. Tenemos aquí el 100% de la distribución
de la rentabilidad de manera estocástica. ¿Cuál sería el valor de confianza en la rentabilidad esperada para el quinto año al 95% de confianza? Si vemos al 95% de confianza, en dos colas, la rentabilidad mínima esperada sería del 6%, al 95% de confianza sería el 6%, y la rentabilidad máxima esperada sería al 95% de confianza del 22%. Por otra parte, podemos también ver cuál sería el nivel de rentabilidad esperada al 90% de confianza, ¿no? Al 90% de confianza, la rentabilidad esperada sería del 7%, y al 90% de confianza, la rentabilidad máxima esperada sería del 21%. Podríamos ver también cuál es la probabilidad. Vamos a poner 100. ¿Cuál es la probabilidad de tener una rentabilidad menor al 0%? Y la probabilidad en este caso sería de 0%, ¿no? En otras palabras, para este modelo que hemos planteado, la empresa no tiene posibilidades de que tenga pérdidas, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a nuestro caso, al 95% de confianza. Bien. Otras opciones también que tenemos. Otras opciones también que tenemos acá. Ahorita vamos a visualizar un conjunto de opciones en términos de otras opciones también que tenemos para visualizar en términos de estadística es ver los percentiles. Si nos vamos, por ejemplo, a referencias, vamos a gráficos. Nos vamos a tipo de gráficos en la opción de percentiles. Vamos a personalizar percentiles al 2.5, 5, perdón, vamos a poner percentiles al 5, al 10, al 25, 50, 75, 90 y 95. Y damos OK. ¿Qué es lo que tenemos acá? De los 10.000 escenarios que ejecutamos, del cual nos está mostrando el 6.107. En este caso, el resultado promedio esperado de forma estocástica es del 14%, ¿no? Esta sería la mediana en realidad. El 95% de confianza, lado derecho, sería del 21%, al 7%, al 95% de confianza por el lado inferior sería del 7%. Por otra parte, al 90% de confianza por el lado izquierdo o el lado inferior sería una utilidad del 9%. El cuartil inferior tendríamos una rentabilidad del 11%, mientras por el cuartil superior se tendría una rentabilidad del 17%.
De igual manera, también podemos ver el gráfico de pronóstico para la otra variable de interés, que es utilidad neta, ¿no? Vamos a ver la utilidad neta al último año de proyección, pero ya no en términos porcentuales, sino en términos monetarios. ¿Cuál sería la utilidad neta al 95% de confianza? En un valor inferior tendríamos una utilidad neta en torno a los $9,877 al 95% de confianza. Al 95% de confianza, en el lado máximo, tendríamos una utilidad neta de $41,967 al 95% de confianza. Si seleccionamos el 90% de confianza, tendríamos una utilidad mínima esperada de $11,804. Y por el lado derecho tendríamos por el lado máximo tendríamos una utilidad de $39,012, ¿no? De igual manera también podemos establecer lo que son los percentiles, yendo a preferencias, gráfico, y luego vamos a ir a tipo de gráfico. En tipo de gráfico vamos a ir a percentil. Y en percentil vamos a seleccionar personalizar. En personalizar vamos a dar el percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 separado por coma y 95% respectivamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Básicamente vamos a tener un valor de $11,804. Sería la utilidad mínima al 95% de confianza por el lado inferior. El lado superior sería de $39,012. El valor mediano, ¿no? En el 50% de las distribuciones estocásticas sería una utilidad de $24,534. Recordemos de que el valor determinístico nos señalaba $29,000. El valor en la mediana estocástica en miles de escenarios es de $24,000. Y por otra parte también tendríamos el valor de la utilidad neta en el cuartil inferior y de igual manera en el cuartil superior, ¿no? Entonces, básicamente estos son los principales resultados de lo que es un modelo financiero determinístico estocástico. ¿Cómo podemos visualizar los resultados? Una opción que tenemos para visualizar todos estos resultados es irnos a la opción de crear reporte. Y en crear reporte, obtener un reporte completo. Un reporte completo. En el reporte completo vamos a tener la cantidad de iteraciones ejecutadas, el nivel de confianza, que es del 99%. Tenemos 5 supuestos estocásticos, tenemos 10 pronósticos.
Y tenemos básicamente lo que son nuestras estadísticas en las variables de pronóstico, como es el valor de la media, la mediana, medida de tendencia central, simetría, kurtosis, coeficiente de variabilidad, mínimo, máximo para cada variable de pronóstico en cada año. De igual manera también tenemos lo que son los reportes de las variables de entrada estocásticas que han sido introducidas de igual manera han sido introducidas en el modelo financiero estocástico con sus respectivos parámetros, ¿no? Un elemento importante también que utilizamos en modelos financieros estocásticos es lo que se conoce como el análisis de presimulación y el análisis de postsimulación. Como bien lo indica el nombre de presimulación, es un análisis que se realiza antes de ejecutar la simulación. Bueno, ahorita ya hemos ejecutado la simulación. Si queremos hacer un análisis de presimulación, esto debemos hacerlo antes. Como ya lo realizamos, lo que vamos a hacer es resetear. Vamos a resetear la simulación. Y ahora lo que vamos a ir es irnos a... Nos vamos a ir a herramientas. Y en herramientas vamos a irnos a gráfico de tornado. En gráfico de tornado tenemos que seleccionar una variable. Tenemos que seleccionar una variable de salida estocástica. Por ejemplo, vamos a seleccionar la variable rentabilidad del año 5. El siguiente paso que debemos hacer es añadir todos los supuestos. Esto es lo que se conoce como análisis de presimulación. Vamos a seleccionar, una vez que estamos en análisis de presimulación o análisis de tornados, vamos a añadir todos los supuestos. Todos los supuestos o variables de entrada estocástica. Luego nos vamos a siguiente. Vamos a compartir. Y una vez que estamos acá, vamos a seleccionar cuál es la instrucción que vamos a dar. Vamos a probar que lo más estándar es probar de que las variables de entrada estocástica se encuentren entre un valor mínimo del 5% y un valor máximo del 95%. Lo más exigente es 1 y 99, ¿no? Eso es exigir mayor variabilidad en variabilidades extremas en las variables de entrada estocástica. Lo más usual es 5 y 95, ¿no? Y por otra parte, también vamos a, de forma, ya una vez que hemos seleccionado estas opciones que son básicas, damos la opción de Start o comenzar. Damos la opción de comenzar. Y tenemos nuestro análisis de tornado o análisis de sensibilidad univariada. ¿Qué es lo que nos muestra acá este análisis de tornado?
nos muestra la rentabilidad del último año, a qué variable es más sensible cuando hay un cambio en una variable manteniendo las demás constantes, ¿no? Entonces, en este caso, aquí lo que nos está diciendo de que la variable, cuando unidireccional, es decir, solamente cambiando una variable, que tiene mayor incidencia sobre la rentabilidad, es otros ingresos operativos en términos de venta. Sería la primera variable, la cual podría generar, si el valor es bajo, una rentabilidad. Por ejemplo, si los otros ingresos operativos representan el 9% de las ventas, representaría una utilidad del 10%, una rentabilidad del 10%, mientras se tenga el 95% de otros ingresos operativos más altos, por ejemplo, el 19%, va a tener una rentabilidad cercana al 20%. Por otra parte, el gasto, la segunda variable más importante, de manera unidireccional, manteniendo lo demás constante, es el gasto administrativo de ventas, ¿no? Esto significa de que cuando se tenga un gasto elevado, por ejemplo, 63%, se va a tener una rentabilidad del 5%, del 10%. Y mientras se tenga un gasto administrativo de ventas en el 95% más bajo, esto es 47% de las ventas, se va a tener una rentabilidad mayor. Acá la tercera variable más importante es otros gastos en términos de ventas, la cual de igual manera tendría una relación negativa con la rentabilidad. Mientras el valor sea más alto, vamos a tener menor rentabilidad. Mientras el valor sea más bajo, se va a tener mayor rentabilidad. Y seguido, finalmente, lo que es el costo de venta en términos de ventas, con una relación inversa con la rentabilidad. A mayor costo de venta, existe menor rentabilidad, y desde luego a menor costo de venta existe mayor rentabilidad. Finalmente, la tasa de crecimiento en las ventas básicamente tiene poca incidencia en términos de la rentabilidad en comparación con otros factores según lo que nos da el modelo. Y esto podemos verlo en forma de tornado, o también podemos verlo en forma de pendiente. ¿Qué significa una pendiente positiva? Una pendiente positiva, por ejemplo, significa de que la variable otros ingresos operacionales con relación a las ventas tiene una relación positiva con la rentabilidad. Significa una pendiente negativa. Una pendiente negativa significa que la variable rentabilidad tendría una relación inversa o contraria frente al incremento de la otra variable. Por ejemplo, hablamos del gasto de ventas en términos de ventas, hablamos de otros gastos operativos y hablamos del costo de ventas en términos de ventas. De igual manera, cuando la pendiente sea igual a 0, significaría de que no existiría una relación ni positiva ni negativa en relación a la variable de entrada estocástica. Y en este cuadro, por ejemplo, tenemos cuál sería el nivel de rentabilidad alcanzado según los percentiles de las variables de entrada estocástica. Desde el percentil más bajo, que es el 5%, hasta el percentil más alto, que es el 95% de forma respectiva. Esto es lo que se conoce como análisis de presimulación, o también llamado análisis de tornado. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de postsimulación. Básicamente esto lo realizamos después que hemos corrido la simulación, ¿no? En tal sentido, vamos a iniciar nuevamente nuestra simulación, porque recuerden ustedes que la reseteamos. Aparece un montón de gráficos. Y ahora lo que vamos a ver para realizar el análisis de post-simulación es irnos a ver gráficos.
Y la opción es gráficos de sensibilidad. Vamos a gráficos de sensibilidad y vamos a seleccionar un gráfico de sensibilidad. No vamos a poner nuevo. Y queremos ver nuestro gráfico de sensibilidad, por ejemplo, en la rentabilidad del último año. Rentabilidad 5. ¿En qué consiste este análisis de post-simulación? O dicho de otra manera, una vez que hemos corrido la simulación de forma reiterativa. Básicamente, aquí lo que nos hace es mostrarnos el 100% de la varianza de la variable de salida estocástica. Y aquí nos muestra cómo la variable, por ejemplo, rentabilidad del último año, está explicada en 100% por las variables de entradas estocásticas cuando todas cambian al mismo tiempo, ¿no? Y cuál es, dado el cambio en todas las variables de entrada estocástica, también son variables, se conocen como variables generadoras de riesgo. La variable que más incide sobre la rentabilidad del último año de manera multivariada, como análisis de sensibilidad, es otros ingresos en términos de venta, la cual representa el 38% de la varianza. Es la variable más importante y explica en manera directa o positiva, ¿no? Es decir, mientras tengamos mayores ingresos operativos, la rentabilidad va a ser mayor. ¿Cuál es la segunda variable que tiene mayor incidencia? La segunda variable con mayor incidencia es otros gastos operativos, la cual incide en 25% en términos de la rentabilidad. Desde luego de forma negativa, ¿no? Mientras existan más gastos operativos va a haber menor rentabilidad. Y por otra parte también tenemos lo que es la variable gasto de administración, lo cual de igual manera representa un 22% de forma negativa, ¿no? Es decir, mientras tengamos más gasto administrativo va a haber menos rentabilidad. Y lo que es el costo de ventas, que representa una variabilidad del 15% de forma redondeada sobre la rentabilidad del último año y desde luego en términos negativos, ¿no? Es decir, a mayor costo de venta existe menor rentabilidad. Esto es lo que se conoce como el análisis de post-simulación. A partir de este análisis de post-simulación podemos hacer un análisis de riesgo en el cual consiste en realizar acciones mitigantes para tratar de neutralizar aquellas variables sobre las cuales se pueden establecer ciertos controles. Por ejemplo, vamos a suponer de que otros ingresos operativos, la empresa no depende del mercado, por ejemplo, de los clientes, y que de estas variables que se pueden controlar, posiblemente una variable para controlar o hacer una acción mitigante es el gasto administrativo en términos de las ventas. La otra variable sería el costo de ventas en términos de las ventas. ¿Cómo se podrían mitigar? Por ejemplo, se podrían mitigar a través de, podríamos decir, que en los próximos años no van a haber contrataciones de personal, por ejemplo, ¿no? La empresa va a trabajar con el mismo personal que se tiene. O inclusive, si hablamos de costo de venta, podemos decir de que la empresa ha hecho un contrato de largo plazo con sus proveedores, por lo cual en los próximos años se espera de que no exista incremento en los costos variables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez por el lado del gasto de administración en las ventas sea un poco complicado porque muchas veces eso depende de la inflación,
depende de los incrementos salariales, inclusive, ¿no? Por lo tanto, el gasto de administración muchas veces no se puede controlar. Sí se puede controlar de no contratar más empleados, ¿no? Pero el tema de aumentos salariales, pues, es algo que es impuesto, ¿no? Entonces, dado este caso, vamos a hacer una acción mitigante donde vamos por ejemplo, señalar de que la empresa, ha contratado un proveedor con el cual los costos variables ya van a ser fijos y no van a sufrir incrementos en los próximos 5 años. ¿Cómo haríamos esa especificación? Por ejemplo, en términos de modelización. Si suponemos que una variable de salida va a tener una acción mitigante de riesgo, en primer lugar vamos a resetear los resultados y vamos a suponer que el costo de ventas en términos de ventas ahora va a estar congelado, ¿no? Vamos a congelar ese supuesto. Vamos a congelar el costo de ventas en términos de ventas y esto se va a interpretar como una acción mitigante de riesgo. Congelar un supuesto de una variable de entrada estocástica, por lo tanto lo que vamos a hacer en esa acción mitigante de riesgo es reducir la variabilidad. Podemos ejecutar nuevamente la simulación. Y en el caso en particular del gráfico de sensibilidad, podemos abrir la rentabilidad del año 5. Y ahora hemos visto que el costo variable en términos de venta ha desaparecido, ¿no? Obviamente, al desaparecer el costo variable en términos de venta, eso involucra de que los otros factores o variables de entrada estocástica van a tener mayor participación en la variabilidad de la variable de salida, la rentabilidad del año 5, pero hemos logrado controlar una variable de entrada estocástica, ¿no? Y eso a través de una acción mitigante. Bien, otros elementos también que podemos desarrollar con Crystal Ball es sacar predicciones de tendencia. Vamos a visualizar cómo sacar algunas proyecciones de tendencia. Para ello nos vamos a ir a ver gráficos. Y en ver gráficos nos vamos a ir a lo que es gráficos de tendencia. En gráficos de tendencia vamos a incorporar un nuevo gráfico de tendencia, nuevo, donde vamos a visualizar la rentabilidad para el año 1, la rentabilidad para el año 2, la rentabilidad para el año 3, la rentabilidad para el año 4 y la rentabilidad para el año 5. En este caso es un gráfico de tendencia bastante lineal, ¿no? Donde el color azul que nos va a representar en los 5 años de proyección cuál va a ser el nivel mínimo esperado al 90% de confianza, valor inferior, y el valor máximo esperado al 90% superior. De igual manera, el centro es la banda central, al 10% de confianza, el color amarillo representa el 50% de confianza y el color verde representa el 25% de confianza de manera respectiva. Lo propio podemos hacer, podemos generar un nuevo gráfico de tendencia, pero esta vez para la utilidad neta del año 1, del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5 respectivamente. En este gráfico ya vamos a tener una ligera diferencia donde tenemos las utilidades netas pronosticadas que en el peor de los casos, al 90% de confianza, estarían ligeramente superior a los $12,000
y cercana a los 14.000 hasta el año 5. Esto sería en el peor de los escenarios, ¿cierto? En el mejor de los escenarios, al 90% de confianza, en el año 1 se tendrían utilidades superior a los $32.000, $33.000. Y al último año de proyección podría estar bordeando los $40.000 en el mejor de los casos. El escenario central podríamos ver de que las utilidades estarían entre los $22.000 y los $24.000 en el escenario central, ¿no? Entonces este es otro gráfico de tendencias que también podemos realizar. Y vamos a ir con un último análisis que se llama análisis de simulación Bootstrap. ¿En qué consiste un análisis de simulación Bootstrap? Hemos realizado un análisis de simulación Monte Carlo de 10.000 escenarios. Ahora vamos a realizar cuáles serían los resultados si realizamos 100 réplicas de 10.000 escenarios cada uno, ¿no? Entonces, esto es como analizar las estadísticas de las estadísticas. Por lo tanto, vamos a hacer este análisis de remuestreo. Para ello nos vamos a ir a más herramientas y vamos a seleccionar la opción de Bootstrap. Aquí nos va a aparecer un mensaje en el cual nos dice que de forma previa para realizar el análisis de simulación Bootstrap debemos resetear la simulación, entonces por lo tanto la reseteamos. Y debemos seleccionar una variable de salida estocástica. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar la rentabilidad del último año de proyección, rentabilidad del último año. Nos vamos a siguiente. Y aquí vamos a analizar las distribuciones de los percentiles. Tenemos dos opciones. Una es ver estadísticas y otra es ver percentiles. Queremos ver los resultados en los percentiles. Y aquí tenemos que seleccionar, en primer lugar, por cada simulación que vamos a realizar, cuál es la cantidad de escenarios que queremos plantear o iteraciones. Vamos a plantear 10.000 escenarios, ¿no es cierto? 10.000 escenarios por cada simulación y vamos a realizar 100 muestras. En otras palabras, si estamos realizando 10.000 escenarios, estos 10.000 escenarios ahora lo vamos a plantear por 100 veces. Y damos la opción de ejecutar. Bien, ¿cuáles son los resultados en 100 simulaciones, cada simulación de 10.000 iteraciones? Tendríamos un resultado mediano en la mediana estocástica al 50%. Recordemos de que el 50% es el valor del centro. Tendríamos una rentabilidad promedio estocástica del 15%. Esta sería la rentabilidad esperada. Si hablamos de un 95% en dos colas, tendríamos una rentabilidad mínima en 100 repeticiones de 10.000 escenarios del 7% y una rentabilidad máxima esperada del 22%. Si hablamos de un nivel de confianza del 90%, esto sería percentil inferior 5%, percentil superior 95%, tendríamos una rentabilidad entre el 8 y el 21% de forma respectiva.
¿no? Entonces, estos son los principales resultados de una simulación de Bootstrap. De igual manera, en esta simulación de Bootstrap, tendríamos lo que es la rentabilidad ya en términos de gráfico, ¿no? En torno al 15% en el valor central, y tendríamos lo que es el nivel de rentabilidad al percentil del 2.5 o al 95% de confianza, valor superior al 20%, y tendríamos con color rojo y con color azul lo que es, perdón, acá sería el percentil 2.5, percentil 95%. En este caso el color azul y el color rojo es lo que es el 90% de confianza en dos colas. El color azul del lado izquierdo y el color plomo del lado derecho es lo que es el 95% de confianza con dos colas, ¿no? Y entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto en esta sesión, básicamente, a manera de síntesis, siempre partimos de un modelo financiero determinístico. Este es el primer paso, construir el modelo financiero determinístico. El segundo paso es construir o incorporar al modelo financiero determinístico los supuestos estocásticos. Recordemos que esto incluye lo que es una distribución estadística y incluye también lo que son los parámetros, los argumentos mínimos necesarios para la distribución estadística. Utilizamos la herramienta Crystal Ball para poder realizar un modelo financiero estocástico. En primer lugar, introduciendo lo que son las variables que tienen mayor variabilidad. Esto significa las variables de entrada estocástica. Para ello, de igual manera, tenemos que definir cuáles van a ser nuestras variables de salida estocástica. Estas variables de salida estocástica pueden ser en términos monetarios, debemos precisar en dólares, con el signo de dólar, o en términos relativos, porcentaje. Es importante, usualmente al último año de proyección, considerar una precisión o variabilidad permitida. Lo más utilizado es una variabilidad del 5%. Si queremos dar mayor precisión, podemos utilizar del 3 o del 1% respectivamente. Y de esta manera definimos lo que son nuestras variables de salida con su precisión respectiva. Y por otra parte, ejecutamos lo que son la simulación de Monte Carlo, la cantidad de iteración que vamos a realizar. Antes de ejecutar una simulación, podemos realizar lo que es el análisis de tornado o análisis de simulación estocástica, antes de realizar la simulación, para ver con una variable o las variables de salida, cómo están explicadas de manera unidireccional por las variables de entrada estocástica. Una vez que corremos la simulación, podemos hacer también lo que es el análisis de sensibilidad de simulación, asumiendo de que todas las variables cambian al mismo tiempo. Y de igual manera, la diferencia entre el modelo financiero determinístico y el modelo financiero estocástico es que ya no tenemos un valor puntual en la variable de salida, en las variables de salida ya no tenemos un valor puntual, ¿no? Sino ahora vamos a tener un rango. Ese rango está dado un nivel de confianza del 90%, del 95%. De igual manera, con Crystal Ball también podemos extraer reportes, podemos extraer todos los reportes que hemos realizado. Podemos obtener también gráficos de tendencia en las variables de pronóstico. Y por otra parte, también podemos realizar análisis de bootstrap, ¿no? Esto significa analizar estadísticas de las estadísticas realizando simulaciones de las simulaciones.
Si hicimos una simulación de 10.000 escenarios o de 10.000 iteraciones, ahora podemos hacer el mismo ejercicio 100 veces y analizar cuáles serían los valores en nuestras variables salida en diferentes percentiles, ¿no? En niveles de confianza del 95%, del 95%, y podemos interpretar el valor del medio, la mediana, como el valor promedio estocástico en los miles de escenarios o iteraciones que hemos planteado.